Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí es el momento de nuestro momento de catequesis. Acuérdense que siempre nosotros cuando vamos a dar nuestra catequesis tenemos que tener la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios, nuestro Santo Rosario, que nos simboliza como católicos, porque somos hijos de María Santísima, la Sagrada Familia de Nazaret, que está al cobijo de cada uno de nosotros, en especial de cada una de sus familias, de nuestras familias, y la luz que a quien simboliza a Jesús. Bueno, comenzamos nuestro encuentro número 12 y le invocamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para que este momento de catequesis lo podamos aprender de forma de conocimiento y aprender aquí en el corazón. Aprender y aprehender con H son dos cosas diferentes. Aprendemos y luego la aprendemos tomándolo en serio en nuestra vida. Entonces le pedimos a Dios en este momento que nuestra catequesis sea ya de conocimiento, de conocerle más a Él y que Él vaya ingresando ya en nuestras vidas, en especial en nuestro corazón. Entonces comenzamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en este momento por invitarnos a un nuevo encuentro de tu gracia, de tu amor, que es la catequesis, donde nos enseñan muchas cosas que nosotros vamos conociendo de a poco para conocerte a ti, para conocerle a Jesús y para conocer al Espíritu Santo, quien es el que mueve nuestra historia, y así, Señor, poder estar unidos a ti y poder también decirle a los demás cuánto es tu amor por cada uno de nosotros. Ven con la gracia de tu Espíritu Santo en este momento, en mi vida, en la vida de mis niños y mis niñas y la vida de sus familias. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, bueno, mis príncipes y mis princesas, comenzamos este encuentro número 12, que va a estar en el capítulo 56. Pero antes quiero recordarles una cosa, ya que el sábado estábamos hablando de la creación, que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, por todo ese cuidado, por todo eso que Dios nos ha dado, cuidar las cosas que me rodean. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos dando de la creación de Dios? El sábado pasado Dios nos crea para estar en comunión, ¿verdad? Entonces hoy nosotros nos comprometemos siempre a cuidar todas las cosas que me rodean. Y por ese amor tan importante que Dios me da, me comprometo también a ser obediente en todo momento. ¿Dónde ser obediente? Con mamá, con papá, con los que me cuidan. También puedo ser obediente con todas las personas ajenas a mi entorno. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo le doy ese significado a Dios. Porque Dios nos ama a todos por igual. Entonces Dios siempre nos invita no solamente a amar a aquellos que nos aman, o sea, solamente a nuestras familias, sino también más allá, igual que no sea nuestra familia y por más que nosotros no le conozcamos. Entonces, ser obediente en todo momento. Si la familia necesita alguna situación, alguna ayuda, entonces aprender a ser solidarios los unos con los otros. Acuérdense, primero ser solidarios con mamá y papá, ayudándonos con las tareas de la casa. Luego, ya en la familia, cuando yo soy solidario, ya voy a aprender también a ser solidario con los demás. Supónganse un ejemplo de que una abuela, cuando ustedes un poquito más ya grandecitos sean, el famoso ejemplo es de que cuando una persona mayor quiere cruzar la calle o una persona discapacitada, y entonces nosotros podemos pasarle la mano y ayudarle a cruzar, ¿verdad? Al que quiere tomar agua en tiempos de calor, por ejemplo, darle agua también. Esas son solidaridades que uno va aprendiendo de a poco. Y si en la casa no hacemos, nosotros hoy ya sabemos que debemos hacerlo, ¿está bien? Y por sobre todo, no se olviden que la solidaridad se mantiene firme desde pequeños, jóvenes, adultos. Siempre, siempre hay que hacer solidaridad con los demás. ¿Entienden? Y por sobre todo, no se olviden de que Dios nos ama a todos por igual.
por eso nos creó, ¿verdad? Y por eso quiere que nosotros formemos comunión los unos con los otros. Muy bien, familia. Entonces esos son nuestros carteles que generalmente vamos a ir sacando en nuestra catequesis. Y ahora vamos al encuentro número 12, que dice: Dios nos libera de toda esclavitud. ¿Se acuerdan que en el 11, en el encuentro número 11, dice: Dios nos crea para la comunión, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerle una pequeña reseña de lo que es eso. Dios nos creó para estar en comunión unos con otros, ¿verdad? Bueno, empezaron nuestros antepasados a estar juntos, pero después entró el pecado. ¿Se acuerdan que entró el pecado? Y empezaron a querer dividirse, cada uno según de acuerdo a su razonamiento y no a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces empezaron lo que era, vamos a ponerle de que Dios es este, o sea, es luego este, pero como un ejemplo, nosotros en la antigüedad, porque nuestros antepasados forman parte de nosotros, estaban toditos unidos hacia Dios, ¿verdad? Después entró el pecado y empezaron a desunirse, empezaron a salir y Dios se iba alejando más de ellos. Y había también hermanos, hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos, por más de que no seamos hermanos de sangre, todos somos hermanos porque somos hijos de Dios. Entonces empezaron algunos pueblos a querer ser más que los otros. En este momento, cuando vamos a hablar de que Dios nos libera de la esclavitud, había una época en un lugar llamado Egipto, donde había personas de mayor estatus social y había personas un poquito, para conocer, pobres, ¿verdad? Entonces estos de estatus social más alta, que eran los ricos, empezaron a tomarle a estos pobres como esclavos. Pero ¿por qué surgió todo eso? Porque el pecado entró en la vida de cada uno de los seres humanos de ese entonces, ¿verdad? Y desde ese entonces nosotros vamos arrasando eso si es que no tenemos la fuerza de Dios en nuestras vidas. Pero como nosotros no debemos olvidar que Dios nos ama mucho, entonces otra vez Dios nos da una pequeña señal de cómo nosotros tenemos que comportarnos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la esclavitud y quién nos libera de la esclavitud, a través de quién Dios obró para que ese pueblo que estaba en esclavitud, un ejemplo, los egipcios que le tenían a los hebreos como esclavos, es un ejemplo, porque ¿quién es el que nos tiene esclavos? ¿Cuál es la cosa que nos tiene como esclavos? Es el pecado, ¿verdad? Entonces ese pueblo ya empezó a pecar en esos entonces, ¿verdad? En ese tiempo, y entonces empezaron a ser esclavos del pecado y ya empezaron a hacer situaciones que no le agradaban a Dios. Entonces Dios, por el amor que nos tiene, tuvo que otra vez accionar, como hasta ahora acciona para cada uno de nosotros. Entonces tuvo a un hombre que tuvo que elegir entre muchas personas, a una persona para dirigir a ese pueblo que estaba esclavizado bajo un régimen de clase social más alta, que eran los egipcios, ¿verdad? Bueno, entonces le eligió a una persona, quien es Moisés. La vez pasada en la Biblia, en una parte de las preguntas de la Biblia, estábamos hablando de quién fue un niño que fue enviado, o sea, él era un hebreo que fue, cuando eso se salió, un decreto se le llamaba en ese entonces, un decreto que a toditos los niños se le tenía que matar, ¿verdad? A toditos los niños bebés. Entonces la mamá, que le amaba tanto a Moisés, agarra, le pone en un cesto y le tira por el río Nilo, pidiéndole a Dios que alguien le encuentre y que nadie le mate a su hijo. ¿Cuál fue la gracia que recibió? ¿Qué fue eso, verdad? De que Moisés fue encontrado por una hija del faraón, del que mandaba en ese entonces, ¿verdad? En ese pueblo. Entonces Moisés fue creado como uno de los egipcios. Imagínense todo lo que Dios ya estaba calculando, o sea, que ya estaba haciendo, planeando para la libertad de su pueblo, ¿verdad? Para enseñarle
a los que ya eran viciosos del pecado, de que él tenía la palabra, la última palabra. Entonces Moisés fue eso, ¿verdad? ¿Quién era el niño? ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Quién era el niño que fue en el cesto tirado en el río Nilo, ¿verdad? Y era Moisés. Imagínense lo que él tendría que hacer, el proyecto de vida de que Dios ya tenía para él. Y era liberarle al pueblo de los hebreos, los israelitas, ¿verdad? De la esclavitud de las personas que más se creían en ese entonces, que eran los egipcios, ¿verdad? Bueno, comenzamos. Nuestro material dice: oramos al Señor, y vemos el Salmo 9. Y decimos en familia o en el lugar donde ustedes están haciendo su catequesis: te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. Amén. Es el Salmo número 9. Y como siempre, comenzamos nuestro camino, y nuestro material siempre nos pide recordarnos del encuentro anterior. ¿Cuál es el encuentro anterior? Es el número 11, donde Dios nos creó para estar en comunión unos con otros, ¿verdad? Entonces esa parte se completa de esa forma. ¿Y cuál va a ser lo que queremos hacer hoy? ¿Qué queremos hacer? Hoy queremos reconocer que Dios no nos abandona, nos escucha siempre y nos libera de todo lo que nos esclaviza, siempre y cuando Él nos va a liberar, cuando nosotros le damos lugar a Él. Acuérdense, mis niños, siempre y cuando yo le pongo a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, pasamos al primer momento, que ustedes saben de que siempre va a ser que Jesús nos invita a compartir nuestra vida. Y aquí vemos dos imágenes: la imagen de una atadura y la imagen de una persona con los brazos abiertos libres. Y dice: la libertad es un regalo de Dios que nos ha hecho, don que todos deberíamos gozar, buscar y defender. Entonces, en este momento, ¿cuál va a ser la catequesis? ¿Cuál va a ser la pequeña experiencia que vamos a tener acá? Vamos a poner una pequeña oración por todas aquellas personas privadas de su libertad. Señor Jesús, te pedimos por todas aquellas personas privadas de su libertad, y pedimos que tú siempre los guardes bajo tu bendición. Y se van a poner aquí en el espacio en blanco. Pasamos al momento del anuncio, donde nuestro material ya no trae más la lectura. Ustedes se han dado cuenta. Bueno, ¿por qué no trae más la lectura? Porque en este momento nosotros ya tenemos que ir buscando. Traje mi pequeña Biblia, ya que mi Biblia grande está acá. Esta es mi pequeña Biblia que yo más uso en todas las formaciones. Y me dice: la lectura del libro del Éxodo. Yo todavía no sé usar la Biblia, profe. Bueno. Ustedes acuérdense que este es un libro, es un conjunto de libros sagrados, ¿verdad? Ustedes pusieron la respuesta, que era la Biblia. Todo libro tiene su índice. Cuando yo no sé en qué página va a estar lo que me está diciendo aquí nuestra tarea, entonces busco el índice, y en mi índice voy buscando para encontrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces en mi material me dice: tengo que buscar la parte de Éxodo. Entonces este es mi índice, y voy en el Antiguo Testamento y veo que Éxodo está en la página tanto, ¿verdad? Depende de la Biblia que ustedes tengan. Yo la tengo en la página número 60. Entonces empiezo a buscar. Acuérdense que nuestra Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la página número 60. Entonces yo voy buscando. Yo ya aparté para que sea un poquito más rápido hoy nuestro tema. Bueno, y va a hablar en este momento de la zarza ardiendo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés después de mucho, él abandonó el pueblo egipcio, porque tuvo que irse
tuvo un conflicto con el faraón. Entonces tuvo que irse y se quedó en Mariam. Mariam se llama el pueblo donde él se fue, se casó y empezó a ser pastor de ovejas, ¿verdad? Y en la antigüedad, el pastor de ovejas, o sea, los pastores de ovejas hasta ahora, ellos tienen que llevarle a sus ovejas hasta un lugar donde ellos tienen que pastar. Y es lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Y mientras Moisés descansaba, surgió una situación de que un árbol llamado zarza empezó a encenderse. A través de ese encenderse, Dios le tuvo que hablar a Moisés. O sea, Dios hizo de que ese árbol es más o menos como esta, vamos a poner como ejemplo esta flor. Dios hace de que esto se encienda, pero que las flores no se derritan, no se consuman, se le dice, ¿verdad? Porque sabemos que en los incendios todo se consume. Sin embargo, esta zarza seguía con las hojas, ¿verdad? Solamente el árbol se notaba que se incendiaba, pero no perdía ni una hoja, ¿verdad? Y dijo Moisés, ¿verdad? Entonces Dios habló a través de esa zarza, en ese momento, a Moisés. Le dijo de que él quería liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y quiénes eran los que estaban en ese momento siendo los egipcios? A los hebreos, a los israelitas. Bueno, entonces, en ese momento te van a ver en esta foto. Ahí ven, este es el árbol de la zarza y Moisés ahí, ¿verdad? Y Dios habla a través de este árbol a Moisés y le dice de que por favor, y Moisés le dice que por favor le libera a su pueblo, y Moisés le dice, ¿cómo yo voy a hacer que ni siquiera sé hablar? Le dice, ¿verdad? Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Vos vas a ir a hablarle al faraón y le vas a decir todo lo que yo te diga, ¿verdad? Y eso es la gracia del Espíritu Santo, de que cuando yo le digo a Dios, sí Señor, yo voy a hacer algo de lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? Entonces después Dios nomás ya obra. Muchas palabras puedo tener, pero es Dios el que pone las palabras en mí. Pero yo tengo que decir, sí quiero Señor, pero tiene que ser un sí verdadero, ¿verdad? Bueno, entonces las preguntas para compartir me dice, ¿qué le dice Dios a Moisés acerca de la opresión del pueblo? Que ya Dios le quiere quitar de la esclavitud a su pueblo, ¿verdad? ¿Con qué palabras Dios le anuncia su liberación? Y acá en nuestra Biblia van a buscar con qué palabra. En esta página, o sea, ustedes si tienen la Biblia van a buscar en Éxodo 3, 1 al 12, con qué palabras Dios le anuncia su liberación. Y cuando Moisés le responde, le dice, yo soy el hijo de tus padres, el hijo de Dios de Abraham, el hijo de Isaac y el Dios de Jacob también, ¿verdad? O sea, acá Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac primero y luego de Jacob, ¿verdad? Entonces esa es la palabra que él usa, porque para él nada es imposible, le dice, ¿verdad? ¿A quién Dios le elige para liberar al pueblo? ¿A quién le elige? A Moisés. A Moisés y su hermano Aarón van a poner también. Moisés va acompañado de su hermano Aarón para liberar al pueblo, o sea, hablar primeramente con el faraón, porque Dios actúa de esa forma. Primero dialoga y después, si en este caso, el faraón no quería la situación presentada por Moisés de lo que Dios le estaba pidiendo, porque el faraón no creía en Dios. Entonces le decían, ¿qué es lo que me estás diciendo? Entonces Dios actuaba primero dialogando y después ya le mandaba señales de las ranas, señales de los saltamontes, muchas señales, 10 plagas se le llama a lo que Dios envió para que los egipcios se den cuenta de quién es el Dios nuestro, quién es el que nos creó, ¿verdad? Pero ellos en su pecado, en su esclavitud en el pecado, no creyeron, ¿verdad? Bueno, pasamos a la buena noticia y nos dice que el pueblo se encuentra en una situación desesperada. Los egipcios los han esclavizado, obligándolos a trabajar largas jornadas en condiciones humillantes.
El pueblo en la esclavitud vive una profunda amargura. Aquí nos explica lo que en la Biblia ya van a leer ustedes. Y después dice, Dios a través de Moisés libera a su pueblo de Israel, y pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto. Dios quiere liberarnos y nos dice ya nosotros acá. Dios quiere liberarnos de todo aquello que nos impide ser felices y mejores personas. Imagínense, Dios es el que va obrando en nuestras vidas y Dios no nos quiere ver con estas cadenas atadas a nuestros brazos, sino que nos quiere ver así, libres. Y nos dice, escribe el candado, todo aquello que te esclaviza. ¿Y cómo a mí un niño me va a esclavizar ya un pecado? Puede ser que ya tengamos un pecado no mayor a los de los mayores, ¿verdad? O sea, no tanto como los adultos, pero ya puede haber. Entonces nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, lo que me esclaviza puede ser la desobediencia, puede ser ver mucha tele y no hacerle caso a mis padres, ver mucha tecnología. Entonces eso me esclaviza y me quita del mundo de lo que Dios me da, que es la creación y la familia, ¿verdad? Yo prefiero estar muchas horas enfrente de la tele y no estar con mi familia compartiendo, o estar muchas horas con mi teléfono y no con mi familia, ¿verdad? Estar desobediente todos los días y no ser obediente al mandato, porque acuérdense que Dios dice honrarás a papá y a mamá. ¿Está bien? Bueno, y en esta llave nos dice quién es el que nos libera de nuestra esclavitud. Y acá nosotros vamos a escribir, su nombre. ¿Quién es el que nos libera? Jesús. Ahí tienen que poner, ¿está bien? Bueno, pasamos a la página de lo que nos enseña nuestra iglesia. Y la iglesia nos enseña, en Dios podemos alcanzar la verdadera libertad. Esto es lo que nuestra iglesia nos manda, constantemente nos enseña. Dios es el único que nos va a dar la libertad plena que nosotros, inclusive cuando estamos enfermos, nosotros tenemos miedo. Y ese miedo viene de la esclavitud también, de la falta de seguridad en nuestro Dios. Entonces la iglesia nos va enseñando constantemente. Dios es el único que te va a dar la libertad en todo momento, ¿está bien? En la Eucaristía, ¿qué parte nos encontramos con Jesús sobre lo que estamos hablando? Y es en la oración de los fieles, donde nosotros le pedimos a Dios en todo momento las necesidades que presentamos en ese día, en ese momento, ya sea por la salud, ya sea por el trabajo, ya sea por alguna situación familiar que ustedes conocen. Entonces siempre en la misa, en la Eucaristía, acuérdense que la misa en la Eucaristía se le llama, ¿verdad? Ahí nosotros presentamos por los gobernantes, por los pastores de la iglesia, todas esas situaciones nosotros vamos presentando y también le vamos a presentar al Señor en ese momento, ¿verdad? Para que siempre nosotros seamos libres en su amor. ¿Está bien? Bueno, pasamos. En la oración, acá nos da una pequeña. En la oración universal, la oración de los fieles, el pueblo responde a cierto modo la palabra de Dios con mucha fe, y ejercitando el oficio de sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Acá nos dice eso porque es el sacerdote el que generalmente ofrece toda nuestra vida, y nosotros en este momento también le ofrecemos a Dios toda nuestra historia. ¿Está bien? Pasamos al tercer momento del compromiso, siempre con la Virgen María. ¿Y qué me gustaría recordar de lo que quiero guardar yo en el corazón? Quiero guardar en el corazón todo lo que me aleje del pecado. ¿Está bien? Y ustedes van a poner lo que ustedes quieren guardar en su corazón. Eso es lo que yo hoy pido al Señor, y que conjuntamente con María me ayude a alejarme siempre de la esclavitud del pecado. Aquel pecado que yo voy haciendo constantemente, que me vaya alejando de eso. Bueno, acá caminamos con Jesús. Responde lo siguiente, pon atención. Observa tu propio comportamiento y descubre qué acciones realizas en tu casa que no te permiten ser verdaderamente libre. Escríbela a continuación. Ustedes van a escribir aquí, supónganse que fulano, que José,
José sea desobediente. Entonces voy a poner acá, la desobediencia es mi pecado. ¿Qué compromiso asumo yo para superar y ser más libre? Pedirle a Dios para que yo pueda seguir, salir de esa esclavitud, que es la desobediencia, que es decir malas palabras, que es no obedecer a la mamá, a papá, o no ayudar en las cosas de la casa, no hacer mi tarea. Entonces todas esas cosas son pecados que me esclavizan a no ser un buen cristiano y por ende un buen ciudadano. Entonces, nuestro momento de la oración, de la alabanza, le decimos a Dios. Nosotros íbamos así a estar en el templo, vamos a volver a estar seguramente ya dentro de poco, sigamos orando. Y me imagino así nosotros dentro del templo en el patio y le decimos a Dios en una canción: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Y con nuestras manos vamos a alzar: grande es el amor de Dios. Y dice esa parte de la canción: tan alto que yo no lo puedo tocar, tan bajo que tampoco lo puedo tocar, tan ancho, agarra todo. Entonces el amor de Dios es eso. El amor de Dios no tiene límite, no tiene fin, y por eso nos quiere liberar del pecado. Entonces, familia, cualquier cosa que nosotros no entendamos, pidamos esa gracia del Espíritu Santo para que vaya abriendo nuestra inteligencia, y por sobre todo ayudémonos en familia. Cualquier consulta, a las órdenes. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.